Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, estúpidos e inteligentes. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, un tema que yo sé que puede levantar ronchas. Y es que la verdad es siempre incómoda. Se trata de la esclavitud del cubano, pero lo vamos a hacer después de la introducción. Esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Bueno, decía en la introducción que este era un tema complicado, un tema que levanta ronchas porque cuando se menciona la palabra esclavitud o esclavo, pues evoca sensaciones raras, sensaciones extrañas, por lo menos para aquellos que sabemos qué cosa es la esclavitud. Haciendo un poquitico de historia, Cuba es famosa porque es una de aquellas islas a las cuales llegaron los negros esclavos desde África. O sea, ustedes saben que entre Portugal, España, Bélgica, que fueron los tres países que principalmente fueron a buscar esclavos a África, Holanda también, pero principalmente Portugal y España, que fueron los países que más explotaron este sistema de mano de obra obligada, barata, que era la esclavitud. Y entonces cuando uno habla de esclavitud, pues rápidamente vienen a la mente aquellos negros que llegaban a Cuba o a otras partes del Caribe en esos barcos negreros llenos de seres humanos encadenados que después venían a trabajar a las plantaciones, sobre todo de caña de azúcar, en el caso de Cuba y de algunas islas del Caribe, y en las plantaciones de algodón en lo que eran los Estados Unidos, lo que es los Estados Unidos de América, sobre todo en el estado de Luisiana y algunas islas como Jamaica y tal. Bueno, entonces esto es lo que más o menos todos conocemos como la clásica esclavitud. Pero el problema es que el mundo fue evolucionando y las élites, los grupos ricos del mundo, que son pocos, pero que existen y que siempre existieron, empezaron a promover otro tipo de esclavitud. Y de eso les hablo ahora. Bueno, yo creo que para hablar con más propiedad, o sea, para hablar seriamente de qué cosa es la esclavitud, lo primero que tenemos que hacer es remitirnos a el diccionario de la RAE, o sea, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y este diccionario nos dice: 1. Estado de esclavo. 2. Es una sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. 3. Es una sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación. 4. Hermandad o congregación en que se alistan y concurren varias personas a ejercitarse en ciertos actos de devoción. Los sinónimos afines de esclavitud serían servidumbre, explotación, sumisión, sometimiento, sujeción o yugo, mientras los antónimos serían libertad o liberación. Así que a partir de estos conceptos que nos proporciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es que vamos a desarrollar todo el resto de este video. Bueno, como dije en la introducción, el esclavismo se convirtió en un sistema. O sea, los negros africanos esclavizados, encadenados, empezaron a llegar a partir del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, empezaron a llegar a los países como Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal, Francia, España. Y sobre todo Portugal, Inglaterra y España
también se dedicaron a llenar sus colonias de negros esclavos. Estos negros eran llevados o traídos para estas colonias, sobre todo para hacer los trabajos forzados, o sea, casi siempre encadenados, y Cuba se convirtió en un centro de distribución de esclavos. O sea, los esclavos que llegaron a Cuba, pues los traían los españoles, ni los ingleses ni los portugueses, porque los esclavos que capturaban los ingleses, pues eran traídos hacia Jamaica y después hacia los Estados Unidos, más específicamente en el estado de Luisiana, donde se cultivaba el algodón, en Jamaica la caña de azúcar. Y entonces los esclavos que capturaban los españoles, sobre todo que eran aquellos esclavos que provenían de los países costeros, o sea, que tenían costas con el océano Atlántico, pues llegaban a Cuba. En Cuba hacían grandes colonias hasta ser después llevados a países como Colombia o Venezuela, por ejemplo, porque los esclavos de Brasil eran de los que capturaban los portugueses. Pero bueno, siguiendo la línea de la esclavitud. Repito, la esclavitud se convirtió en un sistema controlado por pequeños grupos, o sea, por lo que eran las élites esclavistas. El problema es que esos esclavos, y ahora vamos a concentrarnos en los cubanos, por supuesto que tuvieron descendencia y por supuesto que se mezclaron con los españoles, con los indígenas, después con los chinos en los primeros años del siglo XX, y esos seres humanos traían desde África, y que por supuesto, disculpen la redundancia, se convirtió en una tradición casi genética, un sistema de pensamiento. O sea, la esclavitud se arraigó, digamos, en el ADN de los negros, sobre todo de los negros esclavos. Y entonces, ¿qué sucede? Que los tiempos fueron cambiando. Los grupos elitísticos del poder se fueron desarrollando nuevas técnicas, sobre todo nuevas técnicas de control de la esclavitud. El esclavismo, ya después de 250 años, ya no era el mismo que el de sus inicios. Y en Cuba, pues estos seres que ya tenían descendencia formaron a ser parte de lo que era el tejido social cubano. Nosotros los cubanos tenemos en la sangre, yo como cubano, tengo en la sangre también mucha información genética de aquellos primeros negros, por supuesto. Bueno, no sé si se han dado cuenta, espero que sí, que he mencionado varias veces la palabra élites, la palabra grupos elitísticos, y ese es el meollo de este video, porque a partir de, digamos, más o menos 1858, 1868, estamos hablando del siglo XIX, o sea, de la mitad del siglo XIX, pues empezó a darse un fenómeno muy interesante en la isla. Siempre estoy hablando de la isla de Cuba, y es que algunos terratenientes, o así dice la historia, empezaron a liberar a estos esclavos. Un fenómeno social que conllevó a que los españoles, porque Cuba en ese periodo era una colonia de España, siempre codiciada por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, que no son un país, que es una corporación formada por varias colonias. Pero entonces, bueno, esa corporación siempre vio a Cuba como un recurso natural importante. Así que mientras los españoles nos estaban colonizando y esclavizando, pues los Estados Unidos de América estaban proyectando cómo quitarle
Cuba a los españoles. Ok, pero siguiendo la historia de la esclavitud, no vamos a desviarnos de lo que era la esclavitud y de lo que es hoy la esclavitud. ¿Qué sucede? Que cuando estos terratenientes como Carlos Manuel de Céspedes, como Ignacio Agramonte y tal, liberaron sus esclavos, entonces estos patriotas empezaron a utilizarlos como mano de obra para luchar contra el gobierno opresor español, o sea, contra los españoles. Y así nacen los mambises. ¿Quiénes son los mambises? Pues los mambises son los negros esclavos liberados por sus dueños y lidereados también por esos dueños. Porque estos dos que dijimos, o sea, como ejemplo, Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, Hilo y Naz, lideraron a sus propios esclavos, o sea, se pusieron a la cabeza de sus esclavos para luchar contra España. Y esto fue una guerra que duró oficialmente desde el 1868 hasta el 1900. O sea, estamos hablando de casi 40 años de guerra. Entre el 68 y el 1900 hay 32 años, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero bueno, no vamos a entrar en lo que es la guerra de independencia de Cuba contra el gobierno español, porque todos bien sabemos que en el 1898, o sea, 30 años después que estos terratenientes o estos ricones liberaran a sus esclavos, los Estados Unidos de América hicieron lo imposible y lo posible por adueñarse de la isla con sus técnicas y sus tácticas que ya todos conocemos. La explosión de Maine, en los barcos americanos que entraron por la bahía de Santiago de Cuba para hundir la flota española, bien, en fin. Así que al final, a partir de 1900, cuando se firma la famosa enmienda Platt, pues nosotros pasamos oficialmente, porque ya varios años antes, ya en Cuba había campos de concentración, como fue el campo de Valeriano Weyler, o sea, donde se metían en estos campos de concentración a esos negros esclavos rebeldes, a esos mambises, pues se cogían y se metían en estos campos de concentración. Así que fíjense cuántos puntos en común tiene la esclavitud con los campos de concentración americanos que existían durante el gobierno español, porque la derrota oficial del gobierno español en Cuba fue en el 1898, pero fue una derrota que los americanos le quitaron a los cubanos, porque en ese momento Cuba debería, hipotéticamente, hablando históricamente, pues debió haber pasado a los cubanos, a manos de los cubanos. Y sin embargo no, pasó a manos de los Estados Unidos de América con lo que después se llamaron los gobiernos títeres. Y con su primer presidente cubano títere, que fue Estrada Palma. 1900, enmienda Platt, y ya los americanos se quedaron con un pedazo de tierra, Guantánamo. Pero eso no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es concentrarnos en lo que es la esclavitud del cubano actual. Así que vamos a seguir el hilo de la esclavitud del cubano actual. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, como les dije, oficialmente, a partir del 1900, Cuba pasó oficialmente, en todos los aspectos y a todos los efectos, a ser propiedad de los Estados Unidos de América. Ellos intentaron siempre, por supuesto, embarajar el tiro. O sea, ponían y quitaban presidentes cubanos con comedias electorales o sea, las campañas famosas electorales de los primeros 60 años, desde 1900 hasta el 1959, eran campañas electorales, más que campañas electorales, eran comedias, porque siempre era la bronca entre conservadores y liberales, bien, en fin. Así, desde 1900 hasta más o menos los años 25 años después, esta era una comedia donde no participaba, o sea, era solo liberales y conservadores, hasta que nace el Partido Socialista.
Porque el partido ortodoxo, que fue el primer partido al cual perteneció Fidel Castro, no tenía mucha fuerza. O sea, mucha fuerza a nivel electoral. O sea, era una cosa demasiado rebuscada, demasiado elitística. Así que entra con una fuerza increíble en los años 20, creo que fue a partir de 1925 cuando se funda oficialmente el Partido Comunista de Cuba, pues el comunismo en el panorama social cubano. Y bueno, entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la esclavitud? Tiene que ver mucho, porque el comunismo es un sistema social creado propio por los Estados Unidos y no por gusto. La CIA y las élites neoyorquinas o neoyorqueses, no sé cómo les gusta a ustedes que le llamen, nos impusieron el primer presidente no cubano, o sea, colombiano, y además que parecía un indio oriental. O sea, Fulgencio Batista y Saldívar, pues nos impusieron ese tipo. Un tipo que por 3 veces dio 3 golpes de Estado. O sea, un extranjero que logró ser presidente de Cuba 3 veces. Y este tipo era un tipo que pertenecía inicialmente al Partido Socialista. O sea, y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con la esclavitud? Tranquilo, que vamos a llegar. Bueno, les decía que nosotros los cubanos tenemos mucha información, muchísima información genética de aquellos negros esclavos que llegaron por allá por el siglo XVII y XVIII y parte del XIX a Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Que psicológicamente nosotros los cubanos, por más de casi 150, si no 200 años, hemos estado obligados por la circunstancia a pensar en una cierta manera. O sea, en una manera de rebeldía, de rebelión, de inconformidad, y eso nos hace esclavos de esta mentalidad. O sea, por más de 100 años, los cubanos no pensaban libremente en cómo desarrollar la cultura del comercio, porque en realidad también la cultura del comercio estaba en sus inicios. O sea, la comercialización entre negocios, o sea, a todos los que nos llegaba, no era que lo producíamos nosotros, a nosotros nos llegaba o de España o de los Estados Unidos después de 1900. Los Estados Unidos hicieron Cuba su colonia y entonces construyeron los famosos ingenios tecnologizados, porque ya los españoles habían construido sus ingenios, pero los ingenios más grandes, más potentes y técnicamente más desarrollados, eso nos los trajeron los americanos con la American Fruit Company, que es una compañía que completamente controlada por la CIA y que se dedicaba a invadir los países, sobre todo del Caribe y de América Latina, para monopolizar sus productos, como era la caña de azúcar, el tabaco, el café, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Que los cubanos siempre, antes de 1959, pues vivimos en esa situación. La mayoría en extrema pobreza y los que tenían más o menos algo, y esto ya yo creo que lo dije en otro video que se lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción, pues vivimos siempre en esa pobreza, en esa lucha por la sobrevivencia, por tener lo fundamental, que es 4 trapos para vestirnos y un poco de comida para llevar a la mesa. Pero todavía existía la mentalidad de cultivar la tierra y de por lo menos alimentarnos de lo que la tierra nos daba. Hasta que llegó, como dice el dicho, el comandante y mandó a parar. Con la llegada de Fidel Castro a través de Fulgencio Batista a la palestra, y sobre todo con el triunfo
de la revolución, en 1959, con toda la comedia que la antecedió, porque ustedes deben saber que el triunfo de la revolución no fue una cosa de hoy para ahorita, no, eso fue una cosa que se gestó por más de 10, 15 y hasta 20 años, porque Fulgencio Batista y Fidel se conocen en el 48, en el periodo que Fidel Castro estaba militando en el Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas. Así que con la aparición de Fidel, con una presencia imponente y con una pseudo-inteligencia increíble, con un nivel de oración, una oratoria que convencía hasta a los muertos, pues a partir de 1959, este hombre, la primera cosa que hace es recuperar, restaurar el nivel psicológico de esclavitud que los cubanos ya estaban perdiendo, porque los cubanos empezaban a rebelarse, los cubanos y entonces había que tomar el control de la situación, y el control de la situación lo tomó Fidel Castro a partir de 1959, cuando triunfa la revolución con la ayuda, y eso sí, con la ayuda indiscutida de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América nos dieron las armas, los Estados Unidos de América nos pusieron a Batista, los Estados Unidos de América nos pusieron a Fidel Castro, y los Estados Unidos de América nos dieron el dinero y los recursos para que triunfara una revolución y para que el cubano retomara su esclavitud psicológica. Porque a partir de 1959, cuando triunfa la revolución, entonces empieza otro tipo de esclavitud, pero esclavitud al fin. Una persona como Fidel Castro, que aparecía todos los días en la televisión, una persona como Fidel Castro, que nos daba discurso por horas, 4, 5, 6 y hasta 7 horas de discurso, hablando siempre de lo mismo, porque los discursos de Fidel Castro eran monotemáticos, eran siempre contra el imperialismo cruel, contra el capitalismo, contra los oligarcas, cuando él era un oligarca, porque Fidel Castro proviene de una familia de esclavistas. Ya más o menos ven por dónde van los tiros, ¿no? Entonces yo no me explico, para ya demostrar qué cosa es la esclavitud del cubano moderno, cómo es posible que seres humanos que no conocían otros países o que no conocían otros sistemas de economía pudieran criticarlo. Estoy hablando de los cubanos que nacimos después de 1959, los primeros años 60, 70, 80 y parte de los 90, y todavía hay cubanos en la isla que critican el capitalismo sin saber qué cosa es el capitalismo, simplemente por lo que le dijo un hombre, por lo que decía un hombre y por lo que nos inculcaba un hombre. Y entonces esto es una forma de esclavismo. ¿A qué cosa nos llevó todo esto? Sencilla y llanamente a que el cubano se convirtió en un idiota. Nos convirtieron en idiotas que, pensando que porque teníamos una libreta de abastecimiento y un bastante buen sistema de salud y un bastante buen sistema de educación, éramos los mejores del mundo. Y entonces la primera cosa que hizo Fidel para cimentar el esclavismo moderno en Cuba fue anular completamente el nivel de inteligencia y el nivel de disuasión del ser humano cubano, e implantar un falso orgullo. Por eso es que los cubanos, hasta que no salimos de la isla, hasta que no conocemos otras realidades, no tenemos la oportunidad ni la posibilidad de juzgar seriamente lo que pasó en Cuba a partir de 1959, porque nosotros fuimos esclavizados, fuimos obligados, fuimos convencidos. Porque ahora tú me dirás, bueno, ¿cómo que obligados? Bueno, sí, ¿y qué otra posibilidad había? Había un solo sistema de información, había una sola vía de información. Nosotros no recibíamos información de otro tipo.
Así que esto es una forma de obligación. Esto es una forma de convencimiento forzado. Porque, por supuesto, que al que no estaba de acuerdo con lo que nos decía el comandante en jefe y los sistemas informativos de la televisión cubana, pues iba preso. Sencillamente, si no estás de acuerdo conmigo, vas preso. Y si no, te tienes que ir, porque esa es la otra. Cuba tenía que proporcionar la mano de obra barata a los Estados Unidos. O sea, la Florida fue esa palude, porque eso era un pantano. Península de la Florida era un pantano que fue desecado. Lo desarrollaron, lo empezaron a desarrollar los cubanos. Los cubanos que huían de la isla antes del 59 porque le temían a Batista y a la dictadura batistiana y al bicho de Güey y a las torturas, o los que huían después de 1959 porque le temían al comunismo de Fidel Castro. O sea, para que se den cuenta de que la esclavitud es terrible, porque lo primero que anula es el poder de análisis. Y ese poder de análisis que muy pocos cubanos tienen, pues desgraciadamente es parte de la esclavitud, es herencia directa de la esclavitud que nos legó Fidel Castro con su revolución, pero que parte de aquellos negros esclavos que los españoles, esclavistas españoles, nos metieron en la isla. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando los cubanos ahora salen de Cuba o salimos de Cuba, pues si no tienes las ideas claras o si no estás dispuesto a reconocer todo esto que yo he dicho, que es parte del abominio, del oprobio que sufrimos los cubanos mientras estábamos en Cuba, pues no cambiarás tu forma de ser. O sea, pasarán mucho trabajo, muchísimo trabajo para adaptarse a otras realidades. Porque salimos de Cuba con un orgullo, con un falso orgullo y con un nivel de boconería que los primeros años nos cuesta mucho trabajo aceptar otras realidades. Y entonces aquí vamos más al centro del problema. Porque no es lo mismo salir por primera vez de Cuba después que viviste 30, 40 años bajo el gobierno de Fidel Castro, salir de Cuba a Europa o a otro país, o salir de Cuba a los Estados Unidos de América, sobre todo a la Florida y a Miami. ¿Qué sucede? Que los que en los años 60 escaparon de Cuba fueron los ricos, que eran los que tenían dinero para pagarse los vuelos aéreos, porque los pobres fueron los pocos. Los ricos en Cuba, sobre todo en Ciudad de La Habana, dejaron una cantidad de casas enormes, villas enteras con muebles y todo. Por ejemplo, en el barrio de Siboney, en el barrio de Atabey, en el barrio de Nuevo Vedado y en el Vedado y en Miramar, eso que eran los barrios de los ricos de verdad, de los que tenían dinero, se quedaron cientos de casas, villas enormes de 2, 3 pisos, de 6, 7, 8 cuartos con 3, 4 baños, vacías. Y entonces el gobierno cubano, inteligentemente, Fidel Castro, pues utilizó muchos de esos repartos con esas villas para escuelas de institutos internos. Yo soy la prueba de esto que estoy hablando. Yo, desde el primer grado hasta el 6º grado, estuve en una escuela que se llamaba Niños Seguidores de los Mambises. A nosotros nos decían los mambisitos. Nuestros albergues eran esas villas en el barrio de Siboney. Inclusive la clínica estomatológica, teníamos una clínica estomatológica bacana, fantástica, era una ex villa de la familia Díaz Balar, que está ahí en Siboney. Y entonces en esas escuelas a nosotros los niños esclavos pues nos monopolizaban la mente, o sea, nos adoctrinaban. ¿Cómo íbamos nosotros del comedor al albergue y del albergue a las aulas? Marchando. Teníamos un uniforme que era Carmelita, que no se me olvida, Carmelita claro y Carmelita oscuro. Nos daban botas, nos daban uniforme, nos pelaban al rape, al cero, y nos llevaban marchando del albergue al comedor y del comedor a la escuela, al aula, y del aula otra vez al albergue. En fin, todos los hacíamos en pelotones marchando. Estamos hablando de niños de 6, 7 y 8 años. O
O sea, díganme ustedes si esto no es adoctrinamiento. Pero bueno, eso es parte del trabajo de la esclavitud del cubano moderno. O sea, Fidel Castro fue muy hábil para esclavizar psicológicamente al cubano, pero que el cubano no se diera cuenta que estaba siendo esclavizado. Lo que mi amigo Nelson Machín Viera siempre dice en sus videos, en su canal Terreno de Nadie, canal al cual yo les recomiendo, se llama ideología inversa. O sea, para muchos de nosotros, a nosotros nos estaban haciendo un bien. O sea, nosotros vivíamos bien porque lo que nos estaban haciendo era un bien. Pues bien, el problema aquí está cuando salimos de Cuba. Cuando nosotros los cubanos salimos de Cuba, nos llevamos un bagaje enorme de defectos, de comportamiento y de problemas psicológicos que algunos tenemos conciencia, pero otros no. Y entonces cuando tú llegas a Miami, a la Florida, buscando el bienestar, buscando estar mejor económicamente, inclusive muchos se van con el deseo de convertirse en millonarios, y de hecho algunos se han convertido en millonarios, pues eso es una cosa muy positiva, pero no se dan cuenta que están saliendo de un sistema de esclavitud para otro sistema de esclavitud. Porque bueno, en Cuba tú estabas esclavizado por Fidel y por el gobierno cubano, por el Estado, pero con, por supuesto, el nombre de comunismo, de socialismo, de comunidad, comunitario, bien, en fin. Pero cuando llegas a los Estados Unidos, que entonces ya si tienes la posibilidad de trabajar y de ganar dinero, entonces empiezas a ser esclavo de los bancos. Porque en los Estados Unidos nadie puede llegar y comprarse una casa porque no tienes el dinero, tienes que pedir dinero prestado. Ahí vienen los problemas de esclavitud con los bancos norteamericanos, porque las cartas de crédito son un sistema de esclavitud. Tú no tienes dinero, yo te presto, pero cuando tú no me puedas pagar, yo te quito todo lo que te di y más. Para resumir, la esclavitud moderna del cubano fue una cosa que se gestó con los negros que vinieron de África, que nos trajeron los españoles, pero que después de 1959 cambia la cara de la esclavitud, pero nos las venden como el triunfo revolucionario de un pueblo. ¿Un pueblo de qué? ¿Cuántos lucharon de verdad? De verdad. Porque todas las guerras que nos contaron fueron guerras apoyadas y facilitadas por la dictadura batistiana y por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces sí, claro que hubo muertos. Claro que hubo muertos. Yo no estoy negando los muertos. Pero esos muertos fueron en aras del engaño. Esos muertos que nosotros tanto por 30 y 40 años adoramos fueron en aras de la comedia para implantar un nuevo tipo de esclavitud que se llamó la Revolución Cubana. Así que amigos, esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.